Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Estamos de pie para abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, porque estamos en una serie de mensajes con respecto a ¿qué? ¿Quién se recuerda la serie de mensajes que estamos? ¿Cuál es el tema? Las 7 iglesias. ¿Y qué pasa con estas 7 iglesias? ¿Quién se recuerda? Jesús, ¿verdad? Jesús le está pasando revista a las iglesias. Y en base a la revista, o sea que el Señor le está, la inspección, podríamos decir, la revisión que el Señor Jesús hace a estas iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor, les da junto con eso ¿qué? ¿Qué les dice? ¿Qué les da el Señor como un buen médico? Un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta recibir los diagnósticos del médico? Pero son necesarios, ¿no es verdad? Son necesarios. Yo sé que hay quienes son como yo aquí que tal vez no les gusta ir al médico. Generalmente el hombre, nosotros vamos al médico ya cuando la cosa se complica, ¿no es verdad? Ya cuando no hay más, pero el médico es aquel el cual te va a dar un diagnóstico, y un buen médico te va a dar un buen... Bueno, entonces nadie mejor que Jesús para dar un diagnóstico de su iglesia. Y una vez que da el diagnóstico, el médico ¿qué hace? Te da medicina, te dice, bueno, mira, esto es lo que está mal en ti, es tu salud, pero no te preocupes, esto es lo que puedes hacer para corregirlo. Y es verdad que en el tema de la salud física a veces hay algunas enfermedades las cuales reciben una noticia, mira, esto ya es terminal. ¿No es verdad? Pero en el caso de la salud espiritual sabemos que no hay nada terminal en Cristo cuando somos sus hijos. Siempre hay una medicina que nos va a dar una dirección para sanarnos. Y esa sanidad es llevarnos cada vez más a volver nuestro rostro a Él. A Él. Y eso es lo que tiene como propósito esta carta a las 7 iglesias, los mensajes a las 7 iglesias. El Señor, mediante estas 7 iglesias, le está hablando a toda la iglesia universal de ese tiempo, pero a toda la iglesia universal de todos los tiempos, pero mediante el mensaje a estas 7 iglesias, también Jesús le vuelve a hablar a la iglesia de hoy. Porque es interesante que esto fue escrito hace 2000 años, pero las mismas situaciones que ocurren en la iglesia hace 2000 años son las mismas que ocurren hoy. No han cambiado. Se reciclan algunas de ellas. ¿Y eso es por qué? Porque el ser humano en su esencia continúa siendo el mismo, hermano. Cambian las modas, cambian las culturas, cambian montones de cosas, la tecnología avanza, hoy tenemos inteligencia artificial, pero en su esencia el ser humano no cambia, es el mismo. Continúa teniendo las mismas necesidades, las mismas grietas, y también continúa teniendo para esas necesidades y grietas, la solución es la misma. Nosotros buscamos siempre alternativas, ¿no es verdad? Buscamos siempre caminos diferentes que nos den soluciones, pero el camino para la solución no ha cambiado. Continúa siendo el mismo camino, no cambió. Tiene el mismo nombre, Jesús, Cristo. No cambió. Hoy podemos crecer mucho en conocimiento teológico y saber muchas cosas, en la ciencia y mucho, y eso es bueno, eso es muy bueno. Gracias a Dios por eso. Pero el ser humano en su esencia, creado a imagen y semejanza de Dios, continúa teniendo las mismas necesidades. Ya está. Y en la carta, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, este es el modelo, por lo menos, que todo aquel que quiere agradar a Jesús debe de seguir.
la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Filadelfia? Porque esta iglesia no tiene ninguna reprensión. ¿Quién no quiere tener ninguna reprensión de parte de Jesús? Que todo lo que tenga Jesús para él o para ella sea reconocimiento. ¿Quién de los que está aquí quiere? Yo quiero. ¿Quién quiere? ¿Quién más quiere? Bueno, aquí va a estar el camino que debemos de seguir, la iglesia o los hermanos de la ciudad de Filadelfia, ellos. Pero antes de eso, los niños van a aprender de Jesús muchísimo hoy, de la palabra mucho hoy, porque van a pasar a la salita, ya sea los niños más grandes, con la maestra. ¿Quién es la maestra hoy? Carolina. Van a aprender mucho de Jesús con la maestra Carolina, en la escuela bíblica los niños, y de los más pequeños, ¿quién es? Daisy. Ahí también, los pequeñitos, desde chiquitos van a aprender mucho de Jesús. Hermanos, vamos a leer entonces la palabra que está en Apocalipsis capítulo 3, porque hoy el mensaje que vamos a estar leyendo, o el mensaje que vamos a leer, sí, pero también que se va a tratar en el día de hoy, es el mensaje de Jesús a los hermanos que se encuentran en Filadelfia, pero no aquí en Filadelfia, Pensilvania, no, es Filadelfia en Asia Menor, en esta iglesia, ¿ok? Y es un nombre, Filadelfia es un nombre bien bonito, bien bonito, es el que ama a su prójimo, o el que ama a su próximo, a su hermano. Es interesante. Pero miren aquí, vamos al tema de hoy. El título del mensaje de hoy es cuando tu recurso y poder para abrir puertas es solo Cristo. Cuando tu recurso y poder para abrir puertas es solo Cristo. Apocalipsis capítulo 3, comenzando del versículo 7, está el mensaje a la iglesia o a los hermanos de Filadelfia y dice así: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, dice Jesús. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias porque esta es tu palabra. Y asimismo también te ruego que sea tu Espíritu Santo el Maestro, Señor, comenzando por la vida de este tu siervo, que lo ministre, que lo corrija, que lo reprenda, lo edifique conforme a tu propósito, y que también, Señor, seas tú enseñando a cada uno de los que estamos aquí. Yo te ruego, mi Dios, que todo aquel que vino acá esta mañana con corazón dispuesto, que vino con expectativa, preguntándose qué es lo que tú le vas a hablar, yo te ruego que cumpla, Señor, conforme a su necesidad, tu voluntad y sus propósitos. Porque tú eres galardonador, premiador de los que te buscan con un corazón sincero, un corazón íntegro, que se quiebra delante de tu presencia. Suple la necesidad, sana donde hay heridas, Señor. Trae salvación al que la necesita, y que todo esto sea para tu gloria, oh Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. La iglesia de Filadelfia tiene algo único, lo cual de las 7 hay otra que también junto con ella no recibe ninguna reprensión. Pero más allá de no recibir ninguna reprensión, lo que hace particular a los hermanos que
que se encontraban en esta ciudad de Filadelfia es que no es únicamente que no reciben reprensión, sino que, por contrario, reciben promesas impresionantes, hermanos, las cuales cualquiera de nosotros nos harían súper felices el poder escuchar eso de nuestro Señor. Mira, a diferencia de otras iglesias, algunas de esas ya las hemos visto, la iglesia de Éfeso le dice, arrepiéntanse y vuelvan al primer amor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vuelvan al primer amor. Una iglesia que se había distraído, que se había dejado seducir por quién sabe qué, pero lo mismo que refleja la iglesia de hoy también, que nosotros podemos distraernos o podemos dejarnos seducir, atraer por otros amores que son más fuertes que Cristo, y el Señor hace ese mismo llamado, vuelve el primer amor. Después vemos la iglesia de Sardis, la que vimos la semana pasada. Esta iglesia se creía estar llena de vida, era una iglesia a los ojos del mundo exitosa, y Jesús le dice, tú te crees que estás viva, pero tú estás verdaderamente muerto. ¡Wow, hermano! ¿Se acuerdan? Después vamos a ver la Odisea, la cual la reprende por su tibieza, porque no es fría ni es caliente, pero Filadelfia no hay ninguna palabra de reprensión, solo afirmación. Y no solamente eso, sino que también le da promesas. Mire lo que le dice aquí a esta iglesia. Le dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¡Wow, hermano! Imagínate. Y si esta puerta Jesús quien la abre es para bien, no es cierto, es algo que bendice. Haré que tus enemigos se postren a tus pies. Oh, wow, hermano. Te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. Protección. Al que venza, dice, lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Uno dice, wow, con toda, no recibe reprensión, recibe tamañas promesas. Esta iglesia debería ser una iglesia fuerte, una iglesia realmente muy influyente social, económicamente. Pero mira lo que Jesús le dice. En contraposición a esto, dice, tienes poca fuerza. Y uno podría pensar y decirse, ¿cómo es que tiene poca fuerza y consigue, mismo así, recibir tanta bendición? Porque se supone que alguien que es fuerte, alguien que tiene recursos, es aquel el cual debe de recibir grandes bendiciones en proporción a los recursos que tiene. Pero sin embargo, esta iglesia, los hermanos de Filadelfia, tienen poca fuerza. Y aquí nos surge a nosotros algunas preguntas. Dice, ¿cómo es posible que una iglesia con tan poca fuerza reciba estas promesas enormes? ¿Cómo es posible? No hay como congruencia si lo miramos desde los estándares humanos. Uno se pregunta, ¿acaso teniendo poca fuerza merecen todo esto de parte de Jesús? O preguntarnos, ¿qué es lo que hay detrás de esta iglesia? ¿Qué es lo que yo necesito de esta iglesia que tal vez no puedo ver para que yo también como hijo de Dios y nosotros también como iglesia de Cristo recibamos esta misma bendición? Y hoy el Señor nos va a mostrar justamente cuál es el secreto de esto. Y para empezar, claramente nos evidencia al tener poca fuerza que estas promesas y bendiciones que reciben no las consiguen porque ellos son capaces, ni porque tienen los recursos para hacerlo, sino que el fundamento de estas promesas no es su comportamiento, sino que es Cristo mismo. Y gracias a Dios que es Cristo. Y aquí nosotros vemos el primer punto de este sermón y es una paradoja. ¿Cuál es esta paradoja que nosotros vemos? Que puede haber una fuerza débil o poca fuerza, pero sí una fidelidad firme. El Señor le dice, mira, en Apocalipsis 3:8, como recién leímos, tienes poca fuerza a estos hermanos, tienes poca influencia,
tienes poco poder económico. Se cree que esta iglesia no era una iglesia en cantidad numérica muy grande, era una iglesia pequeña. No eran influyentes económicamente, no eran influyentes socialmente, no estaban conformadas por políticos o por religiosos importantes, por personas, como vimos en otras iglesias que sí, había iglesias, como hemos ya visto, las cuales sí tenían personas de influencia en la sociedad, pero vemos que en este caso no es así. Dice, tienes poca fuerza, pero, mira acá, pero, y este pero es importantísimo, porque aquí es donde se nos revela que aunque no tengan fuerza, tienen algo que las hace fuerte. ¿Y qué es esto que tienen que las hace fuerte? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Wow! O sea que cuando Jesús pasa revista en esta iglesia de Filadelfia, el diagnóstico que les da, miren, ustedes son una iglesia con poca fuerza, no influyente, no tienen poder económico. A los ojos o a los estándares del mundo, como miden las cosas el ser humano, ustedes no tienen posibilidad de ser gran cosa. Tienen poca fuerza. Y esto es realmente, va de acuerdo o es congruente con la historia de esta ciudad en Filadelfia, porque hay algunas cosas que a esta ciudad la hacían inestable y era justamente porque este lugar era muy propenso a los terremotos. Había tenido en varias ocasiones terremotos que la habían dejado prácticamente destruida. Y sin embargo, en contraposición a esta inseguridad y a esta falta de firmeza, el Señor les promete que los hará columna fuerte en el templo de Dios. ¿Viste cómo el Señor usa determinadas cosas que tal vez para al entendimiento de la persona los ve de una manera, pero le muestra que al mundo espiritual aquella debilidad en las manos del Señor es fortaleza? Dice, ustedes son de poca fuerza, ustedes son de poca influencia, quizás se han cansado por las diferentes situaciones que les ha tocado vivir, pero el Señor les dice a ustedes, yo les abriré una puerta que nadie podrá cerrar. Y para abrir una puerta de esta proporción o de esta manera, realmente alguien debe decir, no, para abrir una puerta que realmente nadie pueda cerrar, debe ser alguien que tenga la influencia, el poder, la capacidad para hacerlo. Pero aquí nosotros vemos que no es la fuerza de la iglesia la que va a abrir esta puerta que nadie cerrará, sino que es Cristo mismo. No son los recursos de su iglesia, no son los recursos de los hermanos de Filadelfia, sino que es el recurso de aquel que ha prometido, del Señor. Porque esta debilidad que para muchos podría significar, esta poca fuerza que para otros podría ser lo que define el éxito de esta iglesia, el Señor lo toma como una forma de fortaleza. Y es importantísimo esto, hermano, porque hay algunas cosas que nosotros vemos como debilidad y como que no son suficientes para alcanzar aquellas cosas que el Señor ha determinado. Pero la moneda de cambio de Dios es diferente. No es el recurso humano, sino es la manera en la cual esta iglesia se mantenía firme a pesar de su poca fuerza. Alguien puede tener poco recurso, puede tener poca fuerza, alguien puede ser muy vulnerable para que su fe no permanezca, pero puede también determinarse en la fortaleza de Dios, que independientemente de eso, no va a vivir conforme, no va a reaccionar ni decidir, no va a determinar su vida, todas esas cosas, sino que va a determinar cómo vive el Señor que lo rescató. Y eso es una determinación a ser fiel a pesar de, a mantenerse perseverante a pesar de. Y el Señor le dice a esta iglesia, miren, yo sé que ustedes tienen poca fuerza, pero también yo conozco sus obras. Yo sé cómo a pesar de sus incapacidades, de la falta de recursos y de influencia, yo sé cómo ustedes están viviendo la vida cristiana. Yo sé que ustedes han sido fieles a mi palabra, se han guardado, a pesar del sufrimiento, han permanecido.
Y el Señor dice, a pesar de sus debilidades, yo me glorío en ellas y las hago fortalezas. Por eso la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, mira algo cuando el apóstol Pablo, aquel hombre de tremenda fe, aquel hombre que alcanzó todo el mundo conocido de su tiempo con el Evangelio, tal vez él creía, y con esto yo especulo, tal vez él creía que el aguijón necesitaba ser removido para que pudiese dar el máximo para Dios y ser realmente influyente. Hay quienes dicen que este aguijón era un problema en su vista, que no le permitía vivir bien. Dicen otros que era su orgullo. El tema no sabemos específicamente qué era, pero sí sabemos que este aguijón Pablo lo consideraba una molestia, una debilidad para alcanzar todo lo que Cristo le había dicho que alcanzara. Y dice Pablo, le rogué 3 veces a Dios, quítateme este estorbo, porque no puedo hacer todo lo que tú me has dicho para hacer. Sácame este mal de mí. Y la respuesta de Dios le dice, Pablo, te vas a quedar con ese aguijón y te va a bastar mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. ¿Sabes qué, hermano? Es necesario que yo sea débil. Es necesario que no sea el superpastor. Es necesario que nosotros reconozcamos que tenemos poca fuerza. Es necesario que reconozcamos que no tenemos los recursos, y vaya que esto habla de la verdad de esta iglesia, no tenemos los recursos suficientes para hacer todo aquello que creemos que el Señor nos ha mandado a hacer. No los tenemos, hermano. No tenemos. Yo sé que en dones abundamos en dones, gracias al Señor. Pero hay algunas cosas que nosotros decimos, Señor, si la economía en esta iglesia no cambia, no vamos a poder seguir adelante, hermano. Pablo le dice, quítateme este aguijón, Señor. Y si me quitas este aguijón, ay, yo no sabes el Pablo fortachón que vas a tener para que tu obra llegue lejos. Y dice, no, yo el aguijón te lo dejo porque te lo dejo. Porque es a veces ese aguijón lo que te conduce a Dios para reconocer que la fuerza para continuar adelante viene de Él. Si no, te la crees vos. Y el superhéroe es Cristo, es Jesús. El que volverá es Él. El que está sentado a la diestra de Dios en poder y todo le ha sido puesto por estrado de sus pies es a Él. Él venció la muerte y el pecado. Y porque estoy en Él puedo vencer, pero apartado de Él, nada puedo hacer. Bástate mi gracia. A la iglesia de Filadelfia, estos hermanos, a pesar de la limitación, ellos hicieron 2 cosas claves, las cuales yo tengo que hacer si es que quiero que lo que Dios diga de mí sea lo mismo que dijo estos hermanos. Guardaron su palabra. Número 1, guardaron su palabra. Repite conmigo, guardar su palabra. Guardar su palabra. ¿Qué fue esto? Se aferraron a la verdad. A la verdad inicial, ¿sabes cuál es? El evangelio, hermano. El evangelio, algo tan básico, tan elemental, pero que muchas veces se predica otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que algunos torciendo el evangelio hacen otros evangelios. Estoy citando de forma parafrasar lo que Pablo dice justamente. El evangelio, ¿cuál es este evangelio? Bueno, que Cristo vivió una vida santa, murió como hombre y fue sepultado y resucitó al tercer día para perdón de los pecados. El evangelio de Jesucristo.
Sí, sí, es verdad que Cristo resucitó, es que es verdad que Cristo vivió una vida santa, es verdad todo esto, pero también tienes que hacer esto y esto y otro. Opa, eso es otro evangelio. O sea que si no hago eso, no estoy bien con Dios, no tengo vida eterna. No, no, hermano, también necesitas hacer esto, guardar el sábado, tenés que, bueno, mutilar el... Tenés que hacer buenas obras. ¿Cómo me vas a decir que no vas a hacer buenas obras? No, que la obra de Cristo no fue suficiente. Estoy hablando de la salvación, ¿no es verdad? No, no. ¿Tengo que hacer obras para salvarme? Sí, ¿cómo? ¿Qué te cree? ¿Qué te cree? ¿Qué? ¿No? Entonces no es el evangelio, no es cuando le agregan al evangelio ya no es evangelio. El evangelio es Cristo. Y para salvación, su obra, su vida y su resurrección es todo lo que yo necesito creer por fe para recibir como regalo, por gracia, la vida eterna. Y las obras bueno, las obras es lo que evidencian, es el fruto que muestra, como hemos hablado en esta semana en el desafío bíblico, de que tú eres de Cristo. El fruto revela el tipo de árbol, ¿no es cierto? Yo no conozco un árbol de manzana por sus hojas. ¿Alguien conoce el árbol de manzana por sus hojas de los que está aquí? ¿Alguien? ¿Alguien? Si solo viendo las hojas, ¿no? Pero si ves el fruto, no necesitas preguntarle a nadie. Decir, eso es manzana, ¿por qué? Por el fruto. Asimismo es aquel que ha sido salvado por Cristo. Oh, ese es de Cristo. ¿Por qué? Mira. El árbol de manzanas, ¿da manzanas para ser árbol de manzana? ¿O da manzana porque es árbol de manzana? Da manzana porque es árbol de manzana, ¿no es verdad? Y no puede dar otra cosa. ¿Por qué? Porque es árbol de manzana, hermano. Asimismo es aquel que es de Cristo. No puede dar otro fruto. ¿Por qué? Porque es de Cristo. Guarda su palabra. No negaron su nombre. No negaron su nombre. Mantuvieron su identidad en Cristo. En estos tiempos, hermanos, una de las maneras que alguien podía salvar su vida, literalmente su vida, era simplemente negando con la boca el nombre de Cristo. Recuerden que es el contexto del Imperio Romano en ese tiempo y que cualquier persona tenía libertad de credo, de religión, de expresar su fe. No había problema, tú podías ser cristiano, adorar al Señor, venir a la iglesia, levantar las manos, gloria, aleluya, pero también tenías que prender incienso y decir, César es mi Señor, al emperador de Roma. Entonces, en esos tiempos, si alguien no lo hacía, corría riesgo su vida. No voy a entrar en detalles de esto, pero ellos ¿qué hicieron? Una forma en la cual podían ser perdonados cuando estaban puestos delante de un tribunal diciendo que se negaban a darle culto a César, era negando el nombre de Cristo, como pasó con Policarpo, ¿se acuerdan? Este hombre de 86 años del primer siglo, el cual dice, solamente niega el nombre, niégalo, ¿y qué va a hacer de la boca nada más en tu corazón? Tú sabes que no lo negaste. Dice, no. Y te salvas. Estos hermanos no habían negado el nombre de Cristo. Muchas veces nosotros, delante de algunas amistades, preferimos pasar como cristianos encubiertos. Undercover Christians. ¿Qué quiere decir esto? Sí, soy cristiano con los hermanos cristianos, pero con los otros, mejor que no se den cuenta. Vaya a hacer que se me burlen, no vayan a hacer que empiecen a decir cosas, no vayan a hacer que me digan, oh, ya le estás dando dinero al pastor. Sí. Si no te lo dijo alguien, yo lo sé porque era lo que yo decía, ¿ok? Y muchos prefieren decir, no, que allá sí sepan que soy cristiano hasta que levanto las manos, todo no hay problema. Pero aquí que nadie sepa, mejor la mantenemos por el bien de mi Señor. Mentira, hermano. Estás negando el nombre de tu Señor. Y Jesús dice algo muy grave con respecto a esto. Dice, aquel que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre.
La pregunta que debo hacerme entonces es, ¿qué estoy haciendo con lo poco que creo que tengo a mi entender? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Porque Dios no nos pide grandeza, pero nos pide fidelidad. Nos pide fidelidad. Dios no te pide grandeza, pero Dios te pide compromiso. Dios no te pide grandeza, pero te pide perseverancia. Esto debe preguntarme a mí, ¿cómo estoy comportándome en mi servicio al Señor? Esto nos habla a todos nosotros que cumplimos un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Es una tarea en la iglesia local. ¿Cómo estoy desempeñando la tarea que el Dios me ha encomendado en mi iglesia local? Yo como pastor, ¿verdad? Debo corregirme y decir, Señor, bueno, ¿cómo estoy desempeñando? O cada uno de nosotros. Pero a ustedes les gusta más cuando yo me hablo a mí, ¿no? ¿No? ¿Cómo tú estás desempeñando la tarea que Dios te ha puesto en tu iglesia local? Ay, sí, yo la hago, pero no tengo tiempo. La cosa está difícil. Tengo poca fuerza. No me da. Oh, yeah, qué bueno. Hay que mantenerse fiel, hermano. Hay que perseverar. Hay que dar nuestro mejor. La palabra dice de esta forma en Eclesiastés que todo lo que nos den para hacer, lo hagamos conforme a todas las fuerzas que tenemos. Después vamos a ver la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, hermano. Que no, esa yo no sé si saltearla porque no nos va a hablar a ninguno de nosotros, pero para cumplir con el protocolo, vamos a darla también, ¿no? ¿Cómo estás cumpliendo la tarea que el Señor te ha puesto a dar? ¿Cómo estás cumpliendo? Primero que nada, tal vez tú dices, bueno, yo no tengo ningún ministerio en la tarea, no estoy en el audio, no estoy en el video, no estoy en la alabanza, no estoy en los niños, no estoy en la cafetería, no estoy en nada. Por eso, para mí no es esto. Bueno, ¿cómo estás cumpliendo tú tu misión evangelística? ¿Estás hablando a los otros de Cristo? ¿Estás predicando el evangelio que a ti te ha sido predicado? Y no se trata de cuán fuerte eres, ni cuánto sabes, ni cuánta teología has aprendido. Se trata de lo que Dios ya ha hecho en ti. Y estás convencido de eso. Se trata de ser como aquel hombre en el cual su mano seca le fue restaurada por completo y le preguntaban, ¿quién fue que lo hizo? Y lo hizo en un día sábado. ¿Y qué protocolos cumplió religioso? Dice, yo qué sé, ni me importa tampoco. Lo único que sé es que mi mano estaba seca, o el ciego, no sé si me recuerdo. El ciego, no sé, no podía ver y ahora veo. Al que la mano seca también le preguntaron, ¿no es verdad? Todos los protocolos. Lo único que sé es que antes estaba enfermo y ahora estoy sano. Lo único que sé es que antes estaba perdido y ahora puedo ver a mi Señor y mi Dios. Y también tú puedes ver de la misma forma que yo. No sé, después te explicaré todos los pormenores, detalles, doctrinas y todo, pero lo que es suficiente para saber ahora es que Cristo salva y te restaura de la vida de pecado y muerte. Esta iglesia, hermanos, punto número 2, no tenía conflicto de identidad. Por eso también vemos que a pesar de su poca fuerza, era una iglesia a los ojos del Señor con fortaleza. ¿Por qué? Porque tenía una identidad clara. Sabían quién verdaderamente eran. Ellos sabían que eran el verdadero pueblo de Dios. Mira aquí. Jesús les dice a ellos, en el versículo 9 del capítulo 3, algo muy fuerte, hermano. Y define en este caso a personas pero que en realidad representan una postura como sinagoga de Satanás. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás, ¿a quién? ¿Qué es lo que dice ahí en tu Biblia? A los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ok, aquí sí prestemos atención. Tal vez esta porción puede resultar un poquito pesado, pero necesitamos de igual forma
entender qué es lo que está queriendo decir aquí, porque es un poco confuso. Yo lo entendería mejor, mira aquí, presta atención. Yo lo entendería mejor si Juan les dijese a los hermanos de Filadelfia, dice, de los que dicen ser cristianos y no lo son. Ahí quedaría más entendible, ¿no es verdad? Pero mira acá dice los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, ¿qué tiene que ver si realmente se sabía que el judío o el judaísmo era una oposición en ese tiempo fuerte al cristianismo? O sea, se sabía que de esperar de esto. Pero acá nosotros vemos que el apóstol Juan hace un juego de palabra en el cual es importante entender por qué es que se hace. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Porque nosotros podríamos decir entonces, en este caso, hablando de la identidad como pueblo de Dios, él está haciendo referencia entonces si son judíos, es el verdadero pueblo de Dios. Y hoy hay una controversia tremenda con todo lo que se ha dado en Israel y todo, ¿no es cierto? Y no voy a hablar de escatología aquí porque ese es otro tema, pero sí en lo que nosotros podemos ver en esta carta y en esta porción que nos es importante entenderlo a nosotros también. Y también ver la aplicación de esto. Dice, Jesús le dice lo siguiente, los que dicen ser judíos y no lo son. Y lo primero que yo tengo que entender es esto, lo primero, en primer lugar. No es un ataque étnico el que está haciendo Juan. Presten mucha atención. Y más que nada hoy en día cuando se ha levantado todo este conflicto, ¿no es verdad? Que no es necesario estar hablando de detalles, pero con la situación y la crisis en Medio Oriente, guerras y tantas cosas, sabemos todas las polarizaciones que se levantan. Pero hay algo que yo tengo que entender aquí. Esto no se trata de un ataque, el llamar sinagoga de Satanás a los judíos de ese tiempo, no se trata de un ataque específico a todo aquel que es judío o de la etnia, sino que es una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque según la luz del nuevo pacto, no es pueblo de Dios aquel que parece o exteriormente es pueblo de Dios. ¿Vamos bien? No es pueblo de Dios el que exteriormente, lo exterior no es lo que determina la vestimenta, las ceremonias, la descendencia, la etnia, no es a la luz del nuevo pacto, no es lo que determina quién es o no es pueblo de Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Sino que es pueblo de Dios todo aquel que cree en Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Vamos bien? Es pueblo de Dios todo aquel que es inmerso en el cuerpo de Cristo. Y para ser inmerso en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que únicamente a través de Él conseguimos perdón de pecados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, lo que se da aquí en los hermanos de la ciudad de Filadelfia? Es que nosotros vemos aquí que se daba en este tiempo una lucha muy fuerte con aquellos que disputaban realmente ser el pueblo de Dios, ¿no es verdad? Y en este caso, la lucha provenía sobre aquellos que decían que el cristianismo, que Jesús o los cristianos en realidad estaban blasfemando, no eran pueblo de Dios, no pertenecían al pueblo de Dios, pero sin embargo, por medio de Cristo y la revelación de su palabra, nosotros sabemos que Jesús es el Mesías enviado por Dios para salvar al mundo y que no viene a eliminar aquello que comenzó, sino que hacer una continuación en donde el Israel ya no pasa a ser una etnia, sino que todo aquel que es alcanzado por Cristo se hace israelita. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es esto? Mira, para no entreverarnos, vamos a ir mismo a la Biblia. En Romanos 2:29, o desde el 28,
Dice así, ¿lo tienen? ¿Sí? Miren aquí. ¿Se recuerdan que él dice los que dicen ser judíos y no lo son? Miren, yo no estoy hablando de contexto escatológico aquí, ¿eh? Yo simplemente estoy hablando de aquello que nos atañe al contexto de lo que está diciendo en esta carta y de también lo que nos atañe a nosotros al presente día de hoy. Amén. Dice así, o al presente de la iglesia. ¿Lo tienen? Romanos 2:28 dice así. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Entonces, tú viste que el apóstol Juan le dice, los que dicen ser judíos, pero no lo son. Dice entonces aquí el apóstol Pablo, porque no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La circuncisión era la señal del pacto. Sino, mira aquí, que es judío el que lo es en lo interior. Tú viste que ya acá está viendo como un cambio, es una transición. No es como que se acaba con algo porque existe lo que es la doctrina del reemplazo. Es decir, bueno, la iglesia reemplazó a Israel. No. Viene a ser una continuación de lo que se comenzó a revelar desde el Antiguo Testamento como venimos estudiando. Es una continuación en la cual sí el Señor en los últimos tiempos tendrá algo específico en sí que algunos creen de una forma u otra con respecto a su etnia. Pero aquí estamos hablando de esto que no, le compete a su iglesia. Dice así, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión no es exterior, sino que es la del corazón en espíritu. No en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, para que esta circuncisión en el corazón ocurra, ¿qué es lo que tiene que suceder en la vida de la persona? Si sus padres son cristianos, esto significa que la persona ya por sus padres ser cristianos va a heredar la circuncisión en el corazón y ser cristiano también. ¿Qué es lo que tú crees que significa que no es judío el que lo es exteriormente, sino lo que es en el interior y que la circuncisión es exteriormente, sino que la circuncisión es en el corazón? Esto apunta claramente al Evangelio, a la obra de Cristo, aquel que circuncida el corazón para que su palabra mediante el Espíritu Santo esté en nuestros corazones. Y ya no es necesario, porque el judío es el pueblo, o era de acuerdo a lo que veían en todo ese tiempo, el pueblo de Dios y no había otro. Pero ahora el judío ya no lo es el que es exteriormente, sino que es aquel que lo es en el corazón. Por eso ahora podemos entender por qué es que le dice el apóstol Juan, en lugar de decir, dicen ser judíos y no lo son, porque se suponía que el que es judío debía de haber aceptado al Mesías como su Señor y Salvador. Y estos no lo habían aceptado, sino que se convertían en sinagoga de Satanás. ¿Por qué le llama sinagoga de Satanás? Bueno, Satanás es el adversario, el oponente, es el que se opone. Y ellos estaban siendo, sean judíos o sea el nombre que tenga, sinagoga de Satanás. Se le llama a todo aquel que dice ser pueblo de Dios. Presta atención, dice ser pueblo de Dios, pero que se opone, es contrario, es enemigo, es adversario del evangelio verdadero. Todo aquel que se opone al Mesías, que es Jesucristo. Todo aquel que no confiesa que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, ese aquel es adversario de Dios. No pretendí entreverarlos, pero si se entendió por lo menos un poco es suficiente. ¿Qué es lo que esto significa en nuestros tiempos, en la iglesia de hoy? Bueno, que esto existe hoy también, hermanos, y no apuntando a una etnia, sino que también hay quienes dicen ser cristianos, pero no tienen a Cristo. Yo no sé si te ha pasado a ti escuchar de alguien decir, no, yo para qué voy a ir a la iglesia, si aquel va a la iglesia todas las semanas y mira, en lugar de su vida estar mejor, más santo, más entregado, parece en lugar cada vez de más parecerse más a hijo de Dios y parece cada más a hijo del diablo.
¿Te han dicho alguna vez o no? Tal vez no te lo dijeron así literario, ¿no? Literal. Y eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque por un lado, sí, en la iglesia estamos en perfección, amado hermano. Y cuando sé que eso es algo no fundamentado, simplemente para criticar o simplemente para destruir, yo le digo, mira, pero tal vez mi vida no está como debería, pero está mucho mejor de lo que estaba. Y eso es por el obrar de Cristo, no es por mi fuerza, hermano. Y gracias porque tú me dices tal vez cosas que todavía no están bien, pero déjame decirte que Él está todavía en construcción. No terminó la obra. Él la va a completar. Pero esto tampoco es una excusa para vivir de forma que no agrada a Dios y no es una excusa para no vivir de manera digna conforme al llamado que hemos recibido. Porque hay muchos que dicen ser cristianos y no son, o ponen la religiosidad como la medida para hacerse santos. ¿Qué quiere decir esto? Se creen que el cambiar exteriormente, pero no interiormente, ya los hace mejor delante de Dios. Confían en una santidad por medio del esfuerzo propio y no en una santidad por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Empiezan a decir, bueno, voy a cambiar esto otro, así estoy más santo delante de Dios, pero no por una convicción de que verdaderamente Dios lo ha convencido. ¿Sabes qué? Esta es la mejor manera, la de mayor bendición que tú puedes vivir. Hermano, nosotros no dejamos las cosas pecaminosas, no las dejamos, ni nos apartamos y rechazamos aquellas que no producen ningún bien para nuestra vida. No lo hacemos para de esa manera que Dios nos acepte más. No. Esa no es la motivación. Yo lo hago porque soy aceptado por Dios. Y como Él me aceptó, ¿cómo yo no voy a buscar cada vez más estar cambiando aquellas cosas que le dan gloria a mi Señor? Que lo exaltan a Él. Por eso requiere una renuncia, hermanos nosotros. Pero una renuncia, no porque creer que en base a esa renuncia Dios nos va a aceptar más o nos va a amar más. No, sino porque Él ya me amó. ¿Sabes por qué yo puedo amar a Dios? ¿Sabes por qué? Porque Él me amó primero. Él me amó a mí primero. Tercer y último punto o promesa. El Señor les promete a esta iglesia de poca fuerza, a esta iglesia débil, que los va a guardar en el día de la prueba. Y no le dice una prueba cualquiera, le dice, yo los guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todos. Y esto se puede interpretar como que un momento en donde toda la humanidad será sacudida y puesta a prueba con situaciones como nunca antes se han experimentado. Y aquellos que estén aquí todavía que son de Él, el Señor los guardará, el Señor los preservará. Pero también esto se puede ver como aquello que en momentos en los cuales estamos viviendo prueba, dificultad, opresión, turbación, es una promesa que a pesar de estar en eso, somos preservados en Dios. Mira qué interesante es esto. Esto presta mucha atención porque el Señor no le dice a esta iglesia fiel, a esta iglesia perseverante, ¿saben qué? Va a venir prueba, va a venir dificultad para todos, pero ustedes yo voy a hacerles como una burbuja y nada los va a tocar. Todos van a estar en pruebas, todos van a estar en dificultades, a todos les va a ir muy mal, pero a ustedes siempre les va a ir bien. No. Este periodo de prueba vendrá sobre todo el mundo. Pero el Señor te preserva en el medio de la prueba. El Señor te sostiene en el medio de la prueba. Cuando vienen los embates de las dificultades, de aquellas cosas que parecen que nos van a derribar y parecieran que ya han llegado a su mayor momento y que nuestra vida ya no va a continuar avanzando. Puede ser esto en cualquier área de nuestras vidas. El Señor dice, yo te preservo. Yo soy el que te mantengo firme a pesar de que estés en la prueba. Es como la parábola de edificar nuestra vida sobre la arena o sobre la roca. El que edifica sobre la roca, vienen las tormentas, vienen las dificultades y se sacude. Va de un lado por otro porque el viento golpea con fuerza.
pero está sobre la roca, la cual es Cristo, y lo sostiene. Yo he visto la vida de muchas personas, hermanos, que han sido sacudidas por dificultades en sus vidas, que a los ojos de otros no es, esto no es nada. Nosotros usamos este término, no sé si ustedes usan lo mismo, se ahogan en un vaso de agua. ¿Quién? ¿Sí? Que a veces uno mira la situación y dice, esto no es nada, y la persona parece que se está muriendo, que se acabó su vida, y toma malas decisiones, y hace las cosas mal, y busca salir lo antes posible, abandona cosas. ¿Por qué? Porque para él o para ella esa situación es insostenible, es insostenible. Sin embargo, he visto otras personas que han pasado por momentos durísimos en su vida, en la cual yo digo, wow, hermano, si a mí me viene eso, yo me tumbo, bro. Y esa persona se mantiene firme en el Señor, confesando a su Señor y su Dios, se mantiene sirviendo, se mantiene comprometido y uno dice, wow, man, ¿cómo es que en el momento de esa prueba tan difícil esta persona está así? Es que el Señor, es Cristo el que la está preservando. Es Jesús el que lo está sosteniendo. Es su promesa sobre aquellos que confían plenamente en Él. Pero hay de aquellos que viene la prueba en su vida y no están junto a la vid que es Cristo. Porque te aseguro que vendrá esa prueba y tal vez no es la más grande ni la más terrible, pero lo derrumbará por completo. Mas nosotros estamos sostenidos con Él. Jesús oró y le pidió al Padre en Juan 17:15, cuando estaba orando por los apóstoles, orando por ellos y dando gracias por ellos y diciendo, Señor, guarda a estos hombres. Y les dice, Señor, no ruego que los quites del mundo. No los quites del mundo a estos. No los quites del mundo. Pero sí te ruego que los guardes del mal. Que los protejas. Y qué lindo que Jesús ore así por mí. Qué lindo que Jesús ore así por nosotros. Jesús, que podamos ser de esta manera, de la misma forma que estos hermanos de Filadelfia, que estaban pasando momentos difíciles, sí. No tenían recursos de la forma que cualquier alguien podría pretender que son necesarios para hacer una iglesia fuerte. Más el Señor le dice, ustedes son débiles y tienen poca fuerza, no tienen recursos. Más déjenme decirle algo. Mi poder se va a gloriar en ustedes, brother. Por eso retengan hasta el final. ¿Qué circunstancia estás pasando hoy? Vuelvo a preguntar. ¿Qué circunstancia estás pasando hoy? Yo tengo, si no tenés ninguna circunstancia difícil, al final del servicio venía a mi lado que yo te paso una de las mías. ¿Qué circunstancia difícil está pasando hoy que tú dices, wow, tal vez estás frustrado, andas amargado? Tal vez te estás preguntando, ¿y ahora dónde sigo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué circunstancia difícil estás pasando ahí? Bueno, los hermanos de Filadelfia nos enseñan algo y el Señor se los dice, no importa, manténgase en firme, retén lo que tienes hasta el final. No lo negocies, vence juntamente con Cristo. No sueltes la palabra del Señor, no abandones a Cristo, continúa hacia adelante, no retrocedas, continúa avanzando, no te conformes, no te desvíes, no seas atraído por otros amores. Ve y busca a tu Señor. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que te sostuvo en aquel tiempo de dificultad es el mismo que te está sosteniendo hoy y te sostendrá delante de cualquier circunstancia que venga. Retén lo que tienes hasta el final. El nombre de Cristo, la fe que has confesado en Él. Y el Señor te promete que si tú eres de los que vence, ¿cuánto hay aquí que dicen yo soy de los que venzo? Yo soy de los que retengo hasta el final. Si no crees y por fe, Señor, por tu fuerza, yo soy de los que continúa avanzando. Porque a esos, a los débiles, a los que dicen, sí, yo avanzo en mi Cristo, el Señor promete hacerlos columna fuerte en el templo de Dios. Hoy tambalea,
Hoy tal vez está la cosa que no parece firme y el Señor dice, no te preocupes, mantente firme, porque te estoy preparando para ser una columna fuerte que nadie moverá en el templo de mi Dios. El templo de nuestro Señor hace referencia a su iglesia, a su cuerpo, tanto aquí como en su eternidad, a los suyos, a su pueblo. Columna eterna para el Señor. No te mantengas pasivo espiritualmente, esperando a ver si Dios quiere. Dios quiere no, Dios quiere que hagas todo aquello que te conduce más cerca de Él y sus propósitos. Dios quiere, no te preocupes, no le preguntes. Porque Él te dará un sello. Y mira lo que dice. Escribiré el nombre de mi Dios sobre ti. Esto habla de seguridad. ¿En quién somos? El nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es la ciudad de mi Dios? La Nueva Jerusalén. Mas no la Jerusalén terrenal, la Jerusalén del cielo. Uy, ya, ya. Y un nombre nuevo, mi nombre nuevo sobre ti. El Señor da a aquellos que perseveran una identidad que no se borra, que se mantiene firme a pesar de. Y hoy en día, hermanos, este mundo cada vez más tiembla, es inestable. Un día se abre el estrecho de Hormuz, a los 45 minutos se cierra el estrecho. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando o no? Hoy se abrió, gloria, qué bueno, ahora viene la económica. 45 minutos después, se cerró. De nuevo, vino la inflación, vino el problema. ¿Hacia dónde vamos? Pará, no. ¿Eh? El mundo está como en una gelatina, hermano. Hoy más que nunca, si alguna vez nos había quedado alguna duda, hoy más que nunca queda claro que la solución de la humanidad no está en políticos, hermano, no está en, está en Cristo. Y Cristo se hace visible en este mundo por medio de su iglesia, que somos nosotros, que eres tú, columna y baluarte de la verdad. Nosotros podemos tener la certeza con esto que el Señor promete, de que su obra ha sido terminada. Nosotros no somos alcanzados por Cristo para ver si llegamos a ser salvos o para ver si llegamos a ser su pueblo. No. Hemos sido alcanzados por Cristo porque ya hemos sido salvos y ya somos su pueblo. Si tú no le has rendido tu vida a Jesucristo, y eso significa volver tu rostro a Él y darle la espada al pecado, reconocer que ha sido tu pecado lo que llevó a Cristo a ese sufrimiento en la cruz. Hoy tienes la oportunidad de decir, Señor, yo rindo mi vida a ti. Yo creo en la obra de la cruz del Calvario y que tomaste mi lugar y que resucitaste para perdón de mis pecados. Me arrepiento y te pido perdón. Hoy tenemos esa oportunidad. Pero ¿sabes qué? No sabemos hasta cuándo las puertas de la Nueva Jerusalén continuarán abiertas. Porque en un abrir y cerrar de ojos va a sonar la trompeta. Ta, ta, ta. Y ahí te va a dar tiempo para decir, sí, señor, ahí no, ya sonó, papá, ya. Sonó. Yo espero un segundo antes que suene y ahí sí, no te da el tiempo. En un abrir, ¡pum! Suena la trompeta y seremos arrebatados en las nubes, juntamente con Él. Oh, gloria al Señor. Tal vez tú te miras y dices, yo tengo poca fuerza, no tengo recursos, no soy influyente. Yo soy amargado, endeudado, todos los hados tengo, frustrado.
debilitado. Pero en ti, Señor, en ti, en quien tú eres y en tu promesa, está mi esperanza y por eso hoy me levanto. Tuviste que este no es un llamado pasivo para decir, bueno, ahora me entrego al fatalismo. No, 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 no. Ahora te entregas a Cristo convencido de que hay una oportunidad para cambiar de la pasividad a la acción en la gloria de Cristo. A la gloria de Cristo. Para poner lo poco que tengamos o que creemos que tenemos, la poca fuerza, el poco recurso, en donde debe estar, la poca fe, en el lugar correcto, en Cristo, Jesús. Y decirle, Señor, yo tengo poca fuerza, yo tengo poco recurso para lo grande, para los desafíos de esta vida. Pero te tengo a ti. Y en ti tengo todas las promesas. Y eso me es suficiente. No permitas que tu circunstancia presente sea la que determine la forma en la cual vas a vivir, sino que sea tu identidad en Cristo y quién es Él. Porque fiel es Dios para prometer y cumplir aquello que promete.